Bien, la segunda parte del ejercicio que hemos empezado la clase anterior, donde hicimos sin considerar la acción del regulador, ahora va a ser considerando la acción del regulador. Acá tenemos la dinámica de la turbina más el regulador, lo mismo acá en las dos áreas. Este es el bloque que permite la transferencia de potencia de un área al otro área. Bueno, vamos a hacer la siguiente suposición. Existe un aumento de carga. En el área 1. De una amplitud, o sea, delta PL1, una amplitud delta PL1 minúscula sobre S, o sea, un escalón. Y en el área 2 no existe variación de carga, entonces delta PL2, 0. Considerando la acción de la dinámica de las turbinas. Entonces, para hacerlo más sencillo, vamos a llamar este bloque G1 de S, obviamente, en función de la transformada de Laplace, G2 de S. Primero, haremos una reducción de todo este bloque. Vamos a llamar una función de transferencia 1. Función de transferencia 1 a esa reducción. Delta PL2 es 0, no tiene motivo de existir ese punto de suma. Entonces, la función de transferencia 1 va a quedar en la malla directa G2, pongamos G2 simplemente, G2, y en la malla de realimentación 1 más. Fíjense, entra como positivo, pero este signo menos viene acá. Todo esto viene a la realimentación. Entonces, H2 sobre R2 por G2 de S. Entonces, el esquema en bloques va a quedar. Tenemos G1, dibujemos así nomás ya. G1, el punto de perturbación, donde entra la variación de carga, delta PL1. Acá la dinámica de la turbina, H1, y el punto de referencia. La realimentación 1 sobre R1, que toma señal de acá, donde medimos el desvío de frecuencia en el dominio de Laplace. Luego, esto entra como señal positiva. T sobre S, la potencia de intercambio. T sobre S, un punto de suma, esta señal entra como positiva, la salida es la entrada a T sobre S. Como realimentación, tenemos la función de transferencia 1. Entonces, la función de transferencia 1, cuya función de transferencia la hemos encontrado acá. Y esta es señal negativa, acá entra directamente esa señal. Bueno, ya hemos hecho esa reducción. Es simplemente álgebra de bloques, ¿no? Ahora, vamos a reducir esta segunda parte. Es una retroalimentación negativa. Llamaremos función de transferencia 2. La función de transferencia 2 va a ser en la malla directa T sobre S, en la malla de realimentación, que es realimentación negativa, 1 más T sobre S, por
la función de transferencia 1. Bueno, si sacamos el común denominador, en el numerador es t sobre s, en el denominador el común denominador será s más t por la función de transferencia 1. De acá se puede ver, los denominadores se cancelan y obtenemos que la función de transferencia 2 va a quedar t sobre s más t por la función de transferencia 1 que hemos encontrado acá. Bien, ahora, ¿cómo va a ir quedando el esquema en bloques? Tenemos G1, todo este bloque lo reemplazamos por la función de transferencia 2, la función de transferencia 2, acá el punto de perturbación donde entra la variación de carga, menos delta PL1, y como de alimentación entra la función de transferencia 2 negativa. El desvío de frecuencia en el dominio de Laplace y tomamos esta señal. Luego tenemos H1 que entra como positiva, el punto de referencia más ρ y la de alimentación que es 1 sobre R1. Viene por acá. Ahora, continuaremos en álgebra de bloques. Vamos a reducir ya también esta parte. Esa parte la llamaremos función de transferencia 3. ¿A qué es igual la función de transferencia 3? Función de transferencia 3. En la malla directa tenemos G1 y en la malla de realimentación 1 más G1 por la función de transferencia 2. Así va a quedar la función de transferencia 3. Ahora, el esquema en bloques, ¿cómo va a ir quedando? Toda esta parte la reemplazamos por la función de transferencia 3. La función de transferencia 3, la salida es el desvío de frecuencia. Vamos a considerar como señal de entrada la variación de carga, menos delta PL1. Y todo esto pasa a ser realimentación, que serían, está entrando como negativa, este signo menos viene acá, entonces de alimentación negativa, el producto de estos dos bloques, H1 sobre R1, y viene acá. Entonces, representando como un lazo abierto, tenemos como señal de entrada delta PL1. En el proceso tendríamos la función de transferencia 3 sobre 1 más H1 sobre R1 por la función de transferencia 3. Y la salida es el desvío de frecuencia, la variación de frecuencia del área 1. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer, la señal de salida es igual a todo este proceso, la función de transferencia 3 sobre 1 más H1
sobre R1 multiplicado por la función de transferencia 3 por la señal de entrada. Pero la señal de entrada es el incremento de carga. Es señal negativa, delta PL1 sobre S. Por esa señal de entrada. Por menos delta PL1 sobre S. Lo que queremos ver, cuál es el comportamiento en el tiempo. Entonces, aplicamos el teorema del valor final. Por teorema del valor final, ¿qué nos dice el teorema del valor final? Las respuestas de frecuencia en un tiempo grande y en el dominio del tiempo se evalúa como el límite cuando S tiende a 0 de S veces la función de transferencia, delta F1 de S. Reemplacemos el límite cuando S tiende a 0 de S veces todo este proceso. Pongamos así, la función de transferencia 3 sobre 1 más H1 sobre R1 por la función de transferencia 3 por menos delta PL1, la amplitud del incremento de carga sobre S. Evaluar este límite y tenemos la respuesta de la variación de frecuencia en el dominio del tiempo. Acá podemos ver esta S con esta S se cancela. Ahora, si S tiende a 0, vamos encontrando cada una de estas funciones cuando S tiende a 0. ¿Qué sucede? Haremos con otro color. Si S tiende a 0, G1, ¿cuánto vale? G1 es este bloque. Si S tiende a 0, esto desaparece y nos queda 1 sobre D1. G1 vale 1 sobre D1. G2, lo propio. Si S tiende a 0, M2 por S, S vale 0, nos va a quedar 1 sobre D2. 1 sobre D2. Los bloques, la dinámica de las turbinas, sean turbinas hidráulicas, turbinas térmicas, si S tiende a 0, a ver, hagamos para una turbina térmica, por ejemplo, ¿cuál era la dinámica? Era unos bloques, el control de la compuerta, 1 sobre 1 más S veces T1 por la constante de tiempo de la cámara de combustión, 1 más S veces TC. Estos dos bloques en cascada nos representan la dinámica de una turbina térmica. Igual podemos ver para una turbina hidráulica, pueden ver ustedes. Esto es lo que llamamos H. Si S tiende a 0, esto es 0, esto es 0 y H vale 1, ¿verdad? Entonces anotaremos esas consecuencias. H1 vale 1, H2 también vale 1, cuando S tiende a 0. O sea, para reemplazar en el límite, ¿no ve? Cuando S tiende a 0, vamos encontrando esos valores. Ahora, encontraremos por partes. Primero la función de transferencia 1, cuando S tiende a 0, esa la vamos a usar en la función de transferencia 2 y la función de transferencia 3 nos sirve la función de transferencia 2. Entonces, vamos anotando. ¿Cuánto vale la función de transferencia 1? Cuando S tiende a 0. G2 es 1 sobre D2. Sobre 1 más H2, cuando S tiende a 0, H2 vale 1, nos queda 1 sobre R2.
por G2. G2 es 1 sobre D2. Por 1 sobre D2. Voy a multiplicar numerador y denominador por D2. En el numerador nos va a quedar simplemente 1. Y en el denominador estamos multiplicando por D2, por el amortiguamiento. D2 más 1 sobre R2. ¿Verdad? Al multiplicar por D2, 1 nos queda D2. Al multiplicar por D2 esto nos va a quedar 1 sobre R2. Entonces, la función de transferencia 1 nos queda de esa manera. La función de transferencia 2, cuando S tiende a 0. La función de transferencia 2. Bueno, acá tenemos T sobre S, pero S tiende a 0, esto desaparece, más T por la función de transferencia 1. Y la función de transferencia 1 es esta. Entonces, por 1 sobre D2 más 1 sobre R2. Haciendo operaciones, la constante o la ganancia T se cancela. Multiplicando extremos y medios, esto sube al numerador. Entonces, la función de transferencia 2 va a ser D2 más 1 sobre R2. Ya, con esos valores ahora encontraremos la función de transferencia 1 o 3. Esta, la función de transferencia 3, que nos va a servir para reemplazar acá, ¿verdad? Ahora sí que lo borramos. Ganaremos espacio. La función de transferencia 1 nos da 1 sobre D2 más 1 sobre R2. Y eso lo borramos. La función de transferencia 2 nos da simplemente esta expresión, la característica de área, que se llama D2 más 1 sobre R2. Ahora encontraremos la función de transferencia 3. La función de transferencia 3, cuando S tiende a 0. G1. G1 cuando S tiende a 0 es 1 sobre D1. Sobre 1 más G1, 1 sobre D1, por la función de transferencia 2, o sea, por esta. D2 más 1 sobre R2. Así, ¿verdad? Ahora, voy a multiplicar numerador y denominador por D1. Multiplicamos por D1 y multiplicamos por D1. ¿Qué nos va a quedar? Que la función de transferencia 3 va a tener la siguiente expresión. D1 con D1 se cancela. Entonces en el numerador 1. En el denominador D1 por 1, D1 más, al multiplicar por D1, este D1 con D1 se cancela, D2 más 1 sobre R2. Simplemente así, la función de transferencia 3. ¿De acuerdo? Ahora, ese valor reemplacemos acá para obtener cuál es el desvío de frecuencia en un tiempo largo, cuando S tiende a 0. Lo borraremos esta parte. Si es necesario, vamos a volver a escribir. Bueno, lo borraremos.
Cuando S tiende a 0, el desvío de frecuencia en un tiempo largo es igual, por este signo menos la función de transferencia 3, esta expresión, 1 sobre D1 más D2 más 1 sobre R2. Eso en el denominador del numerador, sobre 1 más H1, cuando S tiende a 0, H1 es 1. 1 sobre R1 por la función de transferencia 3, o sea, por esta expresión. 1 sobre D1 más D2 más 1 sobre R2. De esa manera. Entonces, por delta PL1, por el incremento de la variación de carga, ¿no? Ahora sacaremos el común denominador. En el denominador. Ahora lo podemos borrar esta parte, quedándonos el desvío de frecuencia o la variación de frecuencia va a ser igual a menos. En el numerador, nada a hacer, 1 sobre D1 más D2 más 1 sobre R2. El común denominador del denominador va a ser R1 que multiplica a D1 más D2 más 1 sobre R2. Ese denominador multiplica 1, entonces nos va a quedar R1 por D1 más D2 más 1 sobre R2 y más 1. Todo esto por, pongamos una llave, por delta PL1. Ahora, los denominadores desde D1 más D2 sobre más R1 sobre R2 se cancela. Multiplicando extremos y medios, R1 pasa al numerador, quedándonos menos R1 sobre R1 por D1 más D2 más 1 sobre R2 más 1 y esto multiplicado por la amplitud del incremento de carga. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar numerador y dividir numerador y denominador, o multiplicar por 1 sobre R1 por 1 sobre R1. ¿Qué nos va a quedar? Haremos acá arriba. Si dividimos entre R1, en el numerador nos queda 1 menos 1 sobre, al dividir entre R1, eso se vuelve 1. D1 más D2 más 1 sobre R2 más 1, pero dividido o multiplicado por 1 sobre R1 más 1 sobre R1.
por la amplitud de la perturbación, que es delta PL1. Entonces, el desvío de frecuencia ante una perturbación, ante un incremento de carga de delta PL1, va a quedar la variación de frecuencia en un tiempo grande 1 sobre, asociaremos, D1 más 1 sobre R1 más D2 más 1 sobre R2. Todo esto multiplicado por el signo menos, ¿no? No olvidemos. Menos todo esto multiplicado por delta PL1. Fíjense, la variación de frecuencia había estado en función de estas expresiones, pero estas expresiones las hemos llamado característica de área. Bien, esta ecuación es la que tenemos que guardarla. Acá, posibles cambios. Si suponemos que no hay variación de carga en el área 1, esto es 0, pero hay variación en el área 2, varía la frecuencia. La frecuencia, acá hemos tomado delta F1, luego tomaríamos delta F2. La frecuencia varía en todo el sistema interconectado. Entonces, la misma expresión sería si el incremento de carga fuera en el área 2. ¿De acuerdo? Ahora, otra expresión que nos interesa encontrar es la potencia de transferencia que el área 2 entregaría al área 1 ante el incremento de carga del área 1. O sea, nos interesa encontrar delta PT L12. Vamos a hacer álgebra de bloques, simplemente. Ahora necesitamos espacio. Luego haremos esta parte para ganar espacio. Anotaremos acá la variación de frecuencia es menos 1 sobre D1 más 1 sobre R1 más D2 más 1 sobre R2. Todo esto por el incremento de carga, por delta PL1. Bien, ahora hagamos las ecuaciones. Podemos venirnos aquí. En esta rama es la que encontramos delta P T L1 a 2. Haremos las ecuaciones, pues. ¿A qué es igual esta señal? Delta P T L1 a 2. Es igual al proceso. El proceso es T sobre S. Por la señal de entrada. ¿Qué entra a este proceso? Entra la función de transferencia 1, cuya señal de entrada es delta PTL1. Entonces, la función de transferencia 1 multiplicada por delta PTL1 a 2. Entra como negativa. Entonces, menos. Entra como positiva la variación de frecuencia.
más delta F1. Pero aquí es igual delta F1. Es igual a G1 por la señal de entrada, a G1. Entonces, esto va a quedar T sobre S menos la función de transferencia 1 por delta P T L1 a 2 más F1. F1 es G1 por la señal de entrada a G1. ¿Cuál es la señal de entrada a G1? Entra menos la variación de carga, delta P, PL1. Entra como negativa delta PTL1 a 2, menos delta PTL1 a 2. Y entra como positiva H1 más H1, pongamos con corchete aquí, H1 que toma como señal de entrada. Vamos a suponer que ese punto no existe, lo anulamos, la referencia 0, delta F1 sobre R1. H1, pongamos H1 sobre R1 por la variación de frecuencia. Y pongamos con llave. Ya, ahora hay que hacer operaciones acá. Ya, yo creo que lo podemos borrar esa parte para tener espacio. Delta F1 es G1 que multiplica a menos delta PL1, H1 sobre R1 por delta F1, ¿no? Está bien. Ahora, bueno, luego haremos esta parte. Espero que no necesitemos luego. Ya,